Hola, bienvenidos a estudiar Teología Bíblica en esta mañana. Vimos en una lección anterior que Cristo debe ser el centro de todo lo que hacemos, el centro de nuestras vidas, ministerios y específicamente vimos que Él debe ser el centro de nuestra predicación. Ahora bien, ¿qué ocurriría si nuestra predicación no es cristocéntrica? ¿Qué pasaría si Cristo no es el centro de nuestros sermones? Pues en este caso, algo más ocuparía el lugar en nuestros sermones. Y usualmente hay tres tipos de predicaciones que tienden a surgir cuando nuestras predicaciones no son cristocéntricas. El primer tipo es una predicación moralista. En una predicación moralista se usan las Escrituras como un manual de moral. Estas predicaciones son caracterizadas por no hagas esto, pórtate bien, sé mejor, trata más fuerte, lo estás haciendo mal y tienes que hacerlo mejor. La motivación principal para ser mejor es culpa. Y el predicador usará la culpa para motivar y causar estragos en la conciencia de la persona. Ahora, el problema principal con este tipo de predicación es que no tiene como base lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, sino lo que yo debo hacer. La motivación será culpa en lugar de gracia. El segundo tipo de predicación que reemplazará una predicación cristocéntrica es una predicación terapéutica. Y una predicación terapéutica se caracteriza por usar la Biblia simplemente como un manual de instrucciones psicológicas. Tomaré la Biblia y sacaré 10 principios para manejar mejor mi economía. 5 principios para llevar una vida buena con mis semejantes. 3 principios para criar mejor a mis hijos o para tener una mejor autoestima. Este mismo tipo de predicaciones podría hacerse de un manual de autoayuda o de un libro de psicología. Y básicamente en este tipo de predicaciones se rebautiza la psicología con versos bíblicos. No tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, sino más bien yo soy el centro de las Escrituras y cómo la Biblia me puede ayudar para tener una vida mejor. El tercer tipo que reemplazará una predicación cristocéntrica será una predicación modalista. El modalismo niega a la Trinidad. El modalismo fue una herejía condenada en la cual la divinidad, es decir, Dios, se manifestaba a sí mismo en 3 formas diferentes. No eran 3 personas diferentes de la Trinidad, sino 3 manifestaciones de Dios. Mientras que la doctrina cristiana afirma un Dios en 3 personas diferentes, Padre e Hijo y Espíritu Santo, el modalismo afirma un Dios, una persona y 3 manifestaciones de Dios. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de cristianos, y justamente lo que nos caracteriza como cristianos es la Trinidad, en la mayoría de los púlpitos, si bien es cierto, hay la Trinidad como una creencia, en la práctica somos modalistas en nuestra predicación. Y este tipo de predicación solamente tiene en cuenta el Padre, los atributos de Dios, pero poca mención hace acerca de Cristo Jesús. El mismo tipo de predicación no tendría mucha diferencia con lo que predicaría un judío en una sinagoga o hasta un musulmán. Este tipo de predicación no es cristocéntrica. Ahora bien, ¿cómo se aplicaría, por ejemplo, estos 3 tipos de predicaciones a un pasaje de las Escrituras? Tomemos, por ejemplo, la historia de Noé. ¿Cómo luciría una predicación moralista, terapéutica y modalista sobre la historia de Noé?
Una predicación moralista sobre la historia de Noé diría algo así. Noé fue un hombre fiel a Dios en medio de circunstancias adversas. De la misma manera, usted debe serle fiel a Dios en medio de sus circunstancias adversas, sea como Noé. ¿Cuál es el problema con este tipo de predicación? Absolutamente toda, y es que Cristo no está en el centro. Estoy básicamente tratando de ser mejor persona, tratando de ser más moral, tratando de ser como Noé. Ahora, el problema de esto es que en las Escrituras, si bien es cierto que hay ejemplos de piedad, nosotros debemos tratar de ser como Cristo. Él es nuestro ejemplo en todo lo que hagamos. El segundo tipo de predicación sería una predicación terapéutica. ¿Cómo predicaría una predicación terapéutica la historia de Noé? Pues diría, nosotros aprendemos de Noé 3 principios cómo relacionarnos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Aprenderíamos 5 principios sobre cómo administrar nuestros recursos. Fíjese usted, de la misma manera como Noé administró la madera y los animales, nosotros también debemos administrar nuestro dinero o nuestra autoestima. Noé tenía mucha autoestima porque le creyó a Dios. Usted también debe tener mucha autoestima y usted es importante y debe creerle a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema con ese tipo de predicación? Es que hace parecer como si la historia de Noé fuera primariamente acerca de mí y mis necesidades y no acerca de Cristo y lo que Él ha hecho por mí. Básicamente estoy usando la Escritura como un manual para mi propia vida. ¿Cómo luciría en el tercer caso la historia de Noé en una predicación modalista? Bueno, se haría la pregunta, y una buena pregunta para comenzar: ¿quién le proveyó la madera a Noé? ¿Dios? ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Dios? ¿Quién trajo el diluvio? ¿Dios? Entonces, ¿qué me enseña esto acerca de Dios? Ahora, si bien es esto muy importante y es una buena manera de entender a Dios, si no llegó a Cristo, no hay mucha diferencia entre este tipo de predicación y la manera como predicaría, por ejemplo, un judío. O de la manera como usaría las Escrituras un musulmán, por ejemplo. No estoy llegando a Cristo. Y es justamente Cristo lo que hace que nuestra predicación sea distintivamente cristiana y trinitaria. ¿Cómo luciría entonces una predicación cristocéntrica de la historia de Noé? Edmund Clowney menciona en El Misterio Revelado: si alguna vez predicas de alguna historia de las Escrituras y fallas en ponerla en el contexto de la historia de las Escrituras, es decir, si fallas en ponerla en el contexto de la historia de la redención, no solamente estás fallando en la aplicación del pasaje, sino estás fallando en la interpretación del mismo. Y las Escrituras se convierten en una exhortación moral de ser mejor, de tratar más fuerte. La pregunta es, ¿son las Escrituras primariamente acerca de mí y lo que debo hacer? ¿O acerca de Cristo y lo que Él ya ha hecho en la cruz por mí? Lo que yo hago en la vida cristiana es una consecuencia de lo que Él ya ha hecho por mí. Y específicamente en el caso de la historia de Noé, debo tratar de ver cómo la historia de Noé se conecta con Cristo y el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3, 18 al 20 menciona que de la misma manera que 8 personas fueron salvas a través del arca del juicio de Dios, nosotros, en el contexto de Primera de Pedro, también seremos salvos de la ira por venir en el arca, la cual es Cristo. De la misma manera que Noé y su familia fueron salvos en el arca del juicio de Dios, en el diluvio, nosotros somos salvos del juicio de Dios por venir en el arca, la cual es Cristo Jesús.
La historia de Noé tiene el propósito de enseñarme esta verdad del Evangelio, y hasta que yo no lo conecte con Cristo, no estoy entendiendo la historia de Noé. Una vez que hago esto, ya puedo comenzar a trazar aplicaciones morales de lo que yo debo hacer como consecuencia de lo que Cristo ya ha hecho por mí. Aplicaciones acerca de cómo ser vigilante en mi vida cristiana y aplicaciones de atributos de Dios. Hermanos, esto es muy importante porque el poder de Dios se desata en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Cristo no es solamente una aplicación del pasaje. Nuestro Señor Jesucristo es el centro mismo de las Escrituras. Cristo no es solamente una llave a una vida mejor. Cristo es en sí mismo nuestra vida mejor. Él no es una llave a un tesoro escondido. Él es nuestro tesoro escondido. Él no es un ticket hacia el cielo, sino que Cristo mismo es nuestro cielo, nuestro tesoro, nuestra vida y nuestra redención. Y hasta que no podamos saber Cristo bello en todas las Escrituras, no estaremos realmente apreciando las Escrituras por lo que son y a Cristo por lo que es. Que Dios nos ayude a predicar fielmente las Escrituras con Cristo como su centro.